Vamos sair, vamos beber e celebrar. Vamos beber e festejar. Sobre la cima de una elevación natural que domina toda la llanura castellana se alza majestuoso el Castillo de la Mota, una fortaleza legendaria, construida en ladrillo, cuya silueta domina Medina del Campo. Allí, donde hoy caminan el grupo de motrileños viajeros, resonaron batallas, intrigas de corte, encierros reales y decisiones que cambiaron el rumbo de la historia. En esta visita organizada por Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motril, el grupo llegó a primera hora de la tarde. Desde la carretera, la visión del castillo ya arrancó los primeros comentarios de asombro. No era para menos. Sus muros rosados de estilo mudéjar y su imponente torre del homenaje poseen una fuerza visual que impacta desde lejos. El Castillo de la Mota, tal como lo conocemos hoy, se edificó sobre los siglos XIII y XV, sobre murallas del siglo XII, probablemente de origen árabe. Reyes como Juan II, Enrique IV y los propios reyes católicos intervinieron decisivamente en su construcción. Aquí vivió Juana la Loca. Aquí fue encerrado César Borgia, personaje poliédrico del Renacimiento, que logró escapar gracias a un intrincado plan y a la complicidad del conde de Benavente. Historias que el guía relató con detalle ante un grupo que escuchaba con atención. La visita continuó hacia el recinto exterior, rodeado por una barbacana mudéjar y un foso cruzado por un antiguo puente levadizo. Muchos se pararon ante los impactos de artillería aún visibles en los muros, huellas auténticas del pasado que parecen negarse a desaparecer. Sobre la puerta principal brilla aún las armas de los reyes católicos. El recinto interior, articulado en torno a un patio cuadrado y flanqueado por 4 torres, desveló estancias como el Mirador de la Reina. El grupo escuchó la historia de Juana la Loca, retenida aquí por sus propios padres, y varios visitantes comentaron, en voz baja, lo duro que debió ser contemplar el mundo desde un espacio sin ventanas. Y entonces apareció ante los motrileños la torre del homenaje. 40 metros de altura, la más imponente de Castilla. Un coloso en ladrillo coronado por garitones y rematado por un balcón almenado. Mientras continuaba la visita, la conversación giró en torno a cómo sería vivir en este lugar y cómo, aún así, personajes como César Borgia o Hernando Pizarro dejaron su huella en estos muros. Desde aquí se domina amplísimas panorámicas de las llanuras circundantes. Se trata, junto a la no lejana fortaleza de Coca, ya en suelo provincial segoviano, de los 2 principales castillos españoles levantados en ladrillo como material principal.
Precisamente la construcción en ladrillo es una de las cosas que más llama la atención de la fortaleza. Durante la explicación del guía, muchos motrileños se sorprendieron al descubrir que, en realidad, este material permitió una construcción más rápida, económica y más resistente a los impactos enemigos que la piedra, pues este amortigua mejor el impacto e impide que se abran grietas o boquetes en el muro. Al caminar por sus pasadizos, almacenes y antiguas mazmorras, fuimos testigos de las reacciones de los motrileños, que se internaban en los túneles con la emoción de descubrir un verdadero laberinto defensivo. Al adentrarnos en la fortaleza, el recorrido también incluía la visita a la capilla, construida en el siglo XX y dedicada a Santa María del Castillo. Un espacio sereno, de líneas limpias y sobrias, inspirado en el románico mudéjar. Allí los bajorrelieves del altar mayor representan a 6 grandes santos españoles, mientras un Cristo de marfil del siglo XVI, delicado y poderoso al mismo tiempo, corona el conjunto. Las tallas de Santa María del Castillo y San José, conocidas como el Grupo de la Mota, talladas en un único tronco de cerezo, despertaron la admiración del grupo, que no dejó de comentar la armonía entre la madera y el ladrillo del templo. Hoy el Castillo de la Mota pertenece a la Junta de Castilla y León. Combina actividades institucionales con un intenso programa turístico, visitas guiadas, talleres, rutas temáticas. En verano su entorno se convierte en un escenario natural donde la música encuentra un marco incomparable. Por aquí han pasado grandes artistas. Estuvo David Bisbal, Pablo López. Cada concierto convierte la explanada en una experiencia inolvidable bajo las paredes centenarias de la fortaleza. Un espacio vivo, con pasado, pero también con presente. Porque si en Medina del Campo dicen que la reina es Isabel, el rey es sin duda el Castillo de la Mota. Ese día sus muros también fueron testigos del entusiasmo, la sorpresa y la ilusión de un grupo de viajeros llegados desde la costa tropical. Medina del Campo guarda en torno al castillo un conjunto patrimonial extraordinario. El Museo de las Ferias, el Palacio Real Testamentario, donde murió Isabel la Católica, del que hablaremos más adelante, la Colegiata de San Antolín y una larga lista de iglesias y conventos. Una historia rica, profunda, que el grupo motrileño fue descubriendo con interés mientras recorría la plaza mayor de la localidad, captando imágenes para el recuerdo. El Palacio Real Testamentario de Medina del Campo es un lugar profundamente ligado a una de las figuras más influyentes de la historia de España, la reina Isabel I, Isabel la Católica. Aunque muchos la conocieron gracias a la serie de televisión que popularizó su vida, pocos recuerdan que fue precisamente aquí, en esta villa castellana, donde la reina pasó sus últimos días y donde firmó su testamento. Un escenario cargado de historia que hoy recorre el público que visita la Plaza Mayor de la Hispanidad, donde este sobrio edificio mudéjar se alza junto a los arcos del actual ayuntamiento. Para Isabel, Medina del Campo fue casi un refugio. En 1504, ya enferma, decidió recluirse en este palacio. A pesar de las misas que se celebraron por su recuperación, fue la propia reina quien pidió recibir la extremaunción. El 12 de octubre firmó su testamento y el 26 de noviembre falleció en estas mismas estancias, poniendo fin a uno de los reinados más determinantes de nuestra historia. Durante su visita, los viajeros motrileños accedieron primero al pequeño atrio interior, un espacio de arquitectura mudéjar renacentista donde destaca la escultura Sueño de una reina, dedicada a Isabel. En la planta baja, una sala audiovisual sitúa al visitante en el contexto histórico.
la Medina del Campo de los siglos XIV y XV, la dinastía Trastámara, y el papel clave de Isabel en la política y cultura de su tiempo. Justo antes de subir a las estancias superiores, un rincón del palacio exhibe una pequeña muestra de la gastronomía tradicional de la época. Panes, vinos y productos vinculados a una tierra cerealista y vinatera que abasteció a la corte y marcó la economía local durante siglos. En la planta superior, una sala sorprende al visitante recordando los grandes descubrimientos impulsados por el reinado de Isabel. El punto culminante, claro, es el viaje de Cristóbal Colón en 1492, posible gracias al apoyo directo de la reina de Castilla. Aquí también se despliega el árbol genealógico completo de la dinastía Trastámara. Las últimas salas profundizan en la figura de Isabel la Católica, repasando su vida y mostrando una reproducción facsímil del testamento que firmó el 12 de octubre de 1504. El recorrido culmina con una recreación del célebre cuadro que Eduardo Rosales pintó en 1864. Una escena romanticista que representa el momento en el que la reina dicta su testamento. Aunque no todos los personajes que aparecen estuvieron presentes aquel día, la fuerza del cuadro radica en su simbolismo. Nos recuerda que aquel acto histórico ocurrió realmente aquí, en este mismo Palacio Real Testamentario que los motrileños han tenido la oportunidad de conocer. Las bodegas Francisco Casas se sitúan en la localidad de Morales de Toro, en el corazón de esta importante zona de vinos españoles, que se encuentra en el sudeste de la provincia de Zamora. Los vinos de Toro cuentan con una gran tradición. Sus orígenes son anteriores a la llegada de los romanos en la península ibérica y en la Edad Media fue considerado un bien de gran aprecio, siendo concedidos numerosos privilegios reales para ellos. Con estos vinos se llenaron los reales almacenes españoles y los barcos que al mando de Cristóbal Colón iban a tierras del Nuevo Mundo. La bodega consta de unas instalaciones modernas que permiten la elaboración y crianza de los vinos para ofrecer el producto en óptimas condiciones. A finales del siglo XIX nacía en Navalcarnero, Madrid, don Francisco Casas Gómez. Desde muy joven se dedicó a la venta de vinos de la comarca, hasta que en 1942 decidió crear su propia bodega, preludio de lo que es hoy Bodegas Francisco Casas Sociedad Anónima, labor que sería continuada por sus herederos, contándose en 4 ya las generaciones de la familia que se han dedicado a la elaboración de algunos de los mejores vinos de Toro. En la actualidad, la experiencia de 4 generaciones, junto a la importante apuesta por la innovación y la calidad, convierten a Bodegas Francisco Casas en una de las ofertas más completas y variadas, obteniendo un gran éxito en España y a lo largo de todo el mundo. Con más de 18 vinos distintos, cuenta con el reconocimiento de 2 prestigiosas denominaciones de origen, la de Toro y Tierra de Castilla y León. La provincia de Zamora y de Valladolid, y en concreto la zona que abarca la denominación de origen Toro, se caracteriza por un clima continental con influencias atlánticas. La zona se localiza en el curso medio del Duero, encontrándose los viñedos a una altitud entre 600 y 750 metros sobre el nivel del mar. El río Duero es uno de los ejes culturales más importantes de Castilla y León. Un río que divide a la comunidad en 2 y que permite disfrutar de una oferta turística de naturaleza, arte y gastronomía. En Toro, tierra de tradición y carácter, descubrimos un lugar donde el tiempo se detiene y el sabor cuenta su propia historia, el Museo del Queso Chillón. Aquí comienza un viaje que arranca en 1890, cuando Manuel Chillón, bisabuelo y arriero visionario, emprendió una aventura que sembraría el origen de una de las queserías familiares más emblemáticas de Castilla y León. 4 generaciones después, aquel espíritu sigue vivo en cada pieza que sale de esta casa. En el museo conocemos el proceso completo: la leche fresca de oveja recogida cada mañana, el cuidado artesanal, los moldes que han evolucionado durante más de un siglo
y la lenta maduración en bodegas frías, donde cada queso alcanza su personalidad única. Esto es tradición, innovación y mucho oficio. El recorrido por el museo nos muestra también la historia íntima de la familia Chillón, sus herramientas, sus imágenes y la evolución de su trabajo desde finales del siglo XIX hasta hoy. Un paseo emotivo por la cultura del queso, pensado para disfrutarlo en familia, en grupo o de manera individual. Y al final del camino llega la recompensa. 8 variedades de queso de oveja, 3 clásicas y 5 innovadoras. Embutidos caseros, lomo ibérico y un vino reserva denominación de origen Toro, elegante y sutil, y con un bouquet que marida a la perfección con esta degustación. Una experiencia gastronómica, cultural y sensorial que pone en valor el sabor del pasado, la tradición familiar y el orgullo de una tierra. Entre los muchos atractivos del lugar llama especialmente la atención la colección de fotografías expuestas en el Salón de Degustación, donde se recoge la larga lista de personalidades de renombre que se han interesado por el célebre queso Chillón. Rostros tan conocidos como Luis del Olmo, Manuel Fraga, Juan José Padilla, Juan Echanove, Bertín Osborne, Mario Vargas Llosa o incluso sus majestades, los actuales reyes de España Felipe VI y Leticia, han querido dejar constancia de su visita y admiración por este producto único que, con los años, se ha ganado un lugar de honor dentro y fuera de nuestras fronteras. Este día quedó grabado en la memoria de todos. La visita fue mucho más que una simple parada en el camino. Se convirtió en una experiencia compartida llena de descubrimientos, anécdotas y momentos que aún hoy se recuerdan con una sonrisa. El grupo de motrileños viajeros que acudió a conocer el lugar disfrutó de cada rincón, de cada explicación y sobre todo del ambiente cercano y acogedor que se encontraron. La localidad monumental de Toro nos recibe en el extremo oriental de Zamora, a poco más de 30 kilómetros de la capital. Con casi 10.000 habitantes, este municipio guarda siglos de historia en cada rincón. Hasta aquí han llegado los participantes de Motrileños Viajeros, un grupo de vecinos de Motril que dentro de la actividad de participación ciudadana han puesto rumbo a esta joya en su segundo día en Castilla y León para descubrirla paso a paso. Uno de sus tesoros es el Alcázar de Toro, una fortaleza cuyos orígenes se remontan al siglo X y que ya en el siglo XV se convirtió en testigo de importantes episodios de la historia local. Muy cerca se alza la imponente colegiata de Santa María la Mayor. A unos 100 metros sobre el río Duero y la Vega, la convierten en el principal punto de referencia de la ciudad y en el rasgo más expresivo del perfil de la misma. Joya del románico gótico y símbolo indiscutible de la localidad. Construida entre los siglos XII y XIII, destaca por sus 3 naves, su cimborrio y, sobre todo, por sus extraordinarias portadas. Entre ellas brilla con luz propia la célebre Portada de la Majestad, una obra maestra del gótico castellano, policromada en el siglo XIII y considerada una lección completa de iconografía medieval, una de las más afamadas portadas de la arquitectura gótica española. En ella se representan ángeles, apóstoles, mártires, músicos y escenas del juicio final, conservando aún buena parte de su policromía original. El interior del templo guarda verdaderas piezas únicas: esculturas medievales, sepulcros hispano-flamencos, un retablo mayor barroco y magníficas obras renacentistas.
El Museo de la Colegiata, ubicado en la sacristía, conserva importantes obras de arte. Entre las piezas más llamativas destaca un exquisito calvario tallado en marfil y carey, llegado desde Nápoles en el siglo XVII. Una auténtica joya artística que, según cuentan, fue donada por un descendiente de Cristóbal Colón al antiguo convento de San Ildefonso. En cuanto a pintura, sobresale la excelente tabla flamenca de la Virgen de la Mosca, conocida por el ingenioso detalle del insecto pintado que parece real y que dio origen a una entrañable leyenda sobre el talento de un joven aprendiz. Se cuenta que, tras terminar el maestro de pintar el cuadro, pidió a su aprendiz que vigilara que ninguna mosca se posara sobre la pintura fresca. Durante su ausencia, el joven decidió pintar él mismo una mosca tan realista que, al regresar, el maestro creyó que era verdadera. Enfadado, regañó al aprendiz y lo expulsó del taller. Pero al intentar retirar la mosca con unas pinzas descubrió que estaba pintada. Arrepentido salió a pedirle disculpas, aunque el aprendiz rechazó volver, diciendo que había ido allí para aprender y había terminado demostrando que era él quien tenía algo que enseñar. La historia de Toro es tan antigua como fascinante. Ya los fenicios la conocían como Arbucala, y más tarde el Imperio Romano la integró en la provincia tarraconense. Incluso fue escenario del destierro del todopoderoso conde duque de Olivares. Entre anécdotas surge una de las más comentadas por los visitantes. Muchos creen que a los habitantes de Toro se les llama toreros, pero nada más lejos de la realidad. El gentilicio correcto es toresano o cermeño. Siguiendo el recorrido urbano, los viajeros de Motril se encuentran con el Arco del Reloj, una construcción del siglo XVIII que preside una de las entradas más emblemáticas de Toro. Un punto perfecto para fotos, recuerdos y para continuar descubriendo la esencia toresana. La ruta patrimonial finaliza en el Palacio de los Condes de Requena, una de las obras civiles más destacadas del siglo XV. Un edificio que habla del poder, la nobleza y el esplendor que vivió la ciudad en épocas pasadas. Los motrileños lo observan con atención, admirando sus detalles arquitectónicos antes de cerrar esta enriquecedora jornada cultural. Toro, con sus iglesias, su alcázar y su arquitectura majestuosa sobre el Duero, se han convertido en una de las grandes sorpresas de este viaje. Un lugar que los motrileños viajeros han descubierto paso a paso, dejándose maravillar por su historia, su arte y la huella profunda que ha dejado a lo largo de los siglos. La Catedral de León, considerada por muchos expertos como una de las joyas más hermosas y perfectas del gótico, se alza en pleno corazón de la ciudad con un perfil inconfundible. Su historia comienza en el año 916, cuando el rey Ordoño II, tras vencer en la batalla de San Esteban de Gormaz, cedió su propio palacio real para levantar aquí el primer templo catedralicio. Sobre antiguos restos romanos, unas termas y varios edificios públicos, nació la que hoy es conocida como la Bella Leonesa, una construcción que mezcla la pureza del gótico francés con toques renacentistas y barrocos. Siguiendo la tradición de enterrar a las grandes figuras en los templos, la catedral guarda también los restos del propio Ordoño II, cuya tumba, labrada en el siglo XIII, sigue recordando la gratitud del pueblo leonés. Su importancia histórica queda reflejada además en el hecho de que fue declarado el primer monumento nacional en España, el 28 de agosto de 1844. Y, al igual que la Catedral de Burgos, su diseño se inspira en la planta de la Catedral de Reims, lo que le ha valido el sobrenombre de la más francesa de las catedrales españolas. La verdad que es un viaje precioso, una idea que surgió pues, bueno, a raíz de querer conocer la España, España en general. Hemos rodado
por bastantes lugares de España, y de alguna manera Castilla y León se nos había quedado pendiente. La verdad que había mucho interés en hacer este viaje, sobre todo por la riqueza cultural que tiene, ¿no? El tema de los castillos es algo que apasiona mucho y que hemos podido disfrutar a lo largo de estos 2 días que llevamos aquí en Medina del Campo, hoy en León, y bueno, de alguna manera hemos podido disfrutar de la riqueza cultural que tenemos en España y que merece la pena reconocerla. Si algo hace única a la Catedral de León es su luz. Sus muros albergan 125 ventanales de vidrieras medievales que forman un conjunto de 737 piezas policromadas. En total, más de 1.800 metros cuadrados de cristal que envuelven el interior en una atmósfera de color. Nada está colocado al azar. Cada vidriera mantiene relación con el punto cardinal en el que se sitúa y con la temática que representa. Pero la catedral también ha vivido momentos difíciles. El terremoto de Lisboa de 1755 dañó seriamente la estructura y sus vidrieras. Y en 1966 un rayo provocó un incendio que obligó a reconstruir la cubierta, sustituyendo la antigua techumbre de madera por una estructura metálica más segura. Pese a todo, la Catedral de León ha mantenido su equilibrio gótico y su belleza radiante, convirtiéndose en uno de los monumentos más fotografiados, estudiados y admirados de España. Cada detalle, cada escultura y cada destello de luz filtrada por sus vidrieras cuenta un fragmento de la historia de León y nos recuerda la importancia de conservar este patrimonio para las generaciones que vendrán. Cada vez son más los motrileños que se suman con entusiasmo a la actividad Motrileños Viajeros, una propuesta de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Motril que invita a descubrir rincones únicos de Andalucía y del resto de España. Un recorrido por la historia, la cultura, los paisajes y la gastronomía que convierte cada salida en una experiencia completa. Estos viajes son especialmente recomendables para los amantes de las rutas y el conocimiento. No solo permiten conocer nuevos lugares de primera mano, sino que siempre cuentan con guías especializados que explican con detalle cada monumento, cada esquina y cada historia. Pero también hay tiempo para que cada viajero explore a su ritmo. En cada destino se reservan unas horas libres para pasear, comprar recuerdos y sobre todo para sentirse protagonista del lugar. Otro de los pilares fundamentales es la gastronomía. En función del destino, se realizan degustaciones y almuerzos donde los participantes prueban los platos más representativos de la zona. Un auténtico viaje sensorial que se suma a la convivencia que se genera dentro del grupo, uno de los aspectos más valorados por quienes participan. En esta ocasión, el médico y poeta Jesús Cabeza ha sido uno de los motrileños que ha vivido la experiencia en tierras de Castilla y León. Y durante una de las cenas en el hotel, y en presencia de la teniente de alcalde, de Participación Ciudadana, Inmaculada Torres, y de todos los viajeros, quiso compartir un momento muy especial, la lectura de uno de los poemas incluidos en su último libro. En sus versos, Jesús Cabeza evoca la memoria de tantos motrileños y vecinos de la costa tropical que, a finales de los años 30 o principio de los 40, viajaban hasta Castilla y León para trabajar en las campañas de la remolacha. Eran tiempos de sacrificio, con jornadas duras y muchas dificultades. Un recuerdo emotivo que unió pasado y presente y que conmocionó a todos los asistentes. De mi padre, como tantos otros temporeros, fue lo que hoy conocemos como un fijo discontinuo, ¿no? Ellos el periplo comenzaba con la corta de la caña de azúcar en Motril, la zafra, la monda, ¿no? Cuando terminaban eso, sabéis que la caña, la monda Eva, como la iglesia santificaba la fiesta de San José
a San Antonio aproximadamente, desde el 19 de marzo al 13 de junio, y cuando terminaban los mandaban, paraban unos días y los mandaban a una azucarera de remolacha del sur, ¿no? En la zona de Jerez. Mi padre iba a Jerez, a Sevilla, a Dos Hermanas, recuerdo algunos nombres, Arco de la Frontera, y cuando venían ya luego a finales de septiembre, principios de octubre, paraban también unos días y los mandaban a estas azucareras del norte de España, ¿no? Entonces, mi hermano y yo, y todos, me imagino que todos los familiares que tenían a personas que trabajaban en esta, pues fueron creándose como aquella película del sur, ¿no? De Víctor Erice, ¿no? Nos fuimos imaginando el norte, un norte que no conocíamos, un norte que nunca habíamos viajado hacia ese norte, pues muy mitificado por nuestros recuerdos familiares y por todas las enseñanzas y todas las aventuras que contaban nuestros padres o nuestros familiares, ¿no? Entonces, uno de los poemas de mi último libro de poemas, que publiqué hace justo ahora un año, fue en octubre del año pasado, está dedicado a toda esa gente, va dedicado implícitamente a mi padre, pero también, evidentemente, a todos aquellos hombres que inmolaron su vida, porque realmente alejarse de su familia, dejar a sus hijos pequeños allí por ganar unos ahorrillos, por el porvenir de esos hijos y porque tuvieran un futuro como el que ellos no tuvieron, pues ese homenaje que yo dedico a mi padre en este poema, pues quiero hacerlo partícipe, ya que hemos visto León y estos páramos que hemos pasado hoy, que en unas condiciones muy diferentes a las que ellos pasaron, ¿no? El poema se llama El norte era León y dice así: durante toda mi infancia, León significó para mí y mis hermanos el norte, el confín de una tierra misteriosa donde el páramo, el frío y la nieve otorgaron sentido milenario a una raza de indómitos pastores que se olvidaron de su libertad tras perder su ganado y sus pastos. De esa forma nos lo cantó un poeta. Y así, genéricamente lo denominaban todos los temporeros que, al igual que mi padre, acudían desde el sur en los crudos inviernos a trabajar en la fábrica azucarera de remolacha de este viejo reino olvidado. Esa gente no decía León, nombraba a esas tierras de Castilla la Vieja con el apelativo de el norte. Mi padre nos contaba que la nieve crujía bajo sus pies cuando se dirigía a la fábrica en las mañanas gélidas de invierno y que sus piernas se hundían hasta las rodillas, y aquello nos seducía y nos embelesaba, porque ninguno de nosotros había visto nunca caer la nieve mansa sobre el páramo de los campos llanos de la Bañeza, aquellos negros páramos de invierno en los que resultaba imposible distinguir el cielo de la tierra. Y me imaginaba a mi padre de color gris, o quizá fuera de color azul, atravesando helados campos de barro y lodo, cruzando puentes de piedra y dejando atrás riachuelos y calles despobladas donde ululaban perros solitarios, afanados siempre en el porvenir de sus hijos. Y empezamos, mis hermanos y yo, a amar ese norte legendario nacido de los labios de mi padre, ese norte lejano y estepario que nos ofrecía sugerente resonancia de un pasado esplendoroso y guerrero. Nos narraba, recuerdo, cerrando los ojos, pensando hacia adentro lo que iba a contar, midiendo sus palabras como un alumno responde al maestro, procurando no equivocarse mucho, solo lo suficiente, intentando sobre todo asombrarnos. Y nos embargaba una sensación de tristeza que amargaba en la lengua, una tristeza antigua que luego identificamos como la antesala de lo que fue el pozo de un olvido. Pero mi padre ya no ha de volver. Partió con ese color de los que nunca vuelven, el color de los que un día marcharon por los viejos caminos llenos de barro y lodo, de los que ya jamás en la vida
se regresa. Y ahora, pasados los años, miro hacia atrás y solo recuerdo en el corazón un acre, lejano y dolorido olor a brezo, el olor de una tierra que amé como la mía. Ya nunca volveremos a la casa de la infancia, pero si pudiera volver a habitarla de nuevo con mis hermanos una última vez, les explicaría la desazón que nos trae el rumor que instigan las ortigas en la sangre. Muchas gracias. Policía, eu sei que estou